días. Mi nombre es Luisa Muñoz, soy consultora de aire y lesura y hoy vamos a hablar sobre el uso y cuidado de los elementos de protección personal. Primero que todo vamos a dar un aviso legal y es que esta información de dominio público, la información aquí contenida es del Grupo de Inversiones Suramericana S.A., sus filiales y subsidiarias, Fondo Mutuo de Inversión de Empleados Suramericana S.A. y Fundación Suramericana. Al momento de realizar la divulgación, distribución, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso de esta información deberá citarse la fuente. Información de uso interno. La información aquí contenida es del Grupo de Inversiones Suramericana S.A., sus filiales y subsidiarias, Fondo Mutuo de Inversión de Empleados Suramericana S.A. y Fundación Suramericana. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la compañía requiere la autorización expresa. Muy bien. Ahora, el objetivo de aprendizaje para esta capacitación es comprender la importancia de los elementos de protección personal, identificando las situaciones de las clases de las cuales se requiere su uso, como mantenerlos en correcto estado y el mantenimiento. Muy bien, ahora, ¿qué es un elemento de protección personal? Debemos entender que el elemento de protección personal o el elemento de protección individual es aquel destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de proteger de uno o de varios riesgos que pueden amenazar la seguridad y la salud de los trabajadores. Los elementos de protección individual utilizados, cualquier tipo de trabajo cuya eficacia dependa en gran parte de su correcto uso, elección y mantenimiento. Es decir, siempre vamos a depender de que este elemento de protección personal sea efectivo dependiendo del uso que nosotros mismos le demos, ¿sí? Por eso es que se brindan diferentes elementos de protección personal. Si nosotros realizamos actividades en donde estamos expuestos a productos químicos y actividades en donde estamos expuestos al manejo de herramientas, entonces vamos a tener variedad de guantes para este caso y es por ello que debemos de saber cómo se utiliza. Por eso depende tanto del uso que se le dé, del mantenimiento, de la importancia que tiene el limpiarlos y desinfectarlos al terminar la labor y del almacenamiento adecuado. Muy bien, ahora consideraciones. El elemento de protección personal no tiene como finalidad realizar la actividad, sino protegernos de los peligros a los que estamos expuestos al realizar la actividad. No tendrán condición de EPI las herramientas o elementos que brinden algún tipo de protección, aunque los mismos estén diseñados para protegernos de un determinado peligro. Es como tal, una herramienta no es un elemento de protección personal. Tenemos que entender siempre el elemento de protección personal, aquello que llevamos puesto o que llevamos consigo durante la actividad. Debe ser llevado por el trabajador y utilizado de forma prevista como lo dice el fabricante. Eso es muy importante porque si el fabricante indica que por ejemplo, al realizar el lavado de los elementos de protección personal, se debe de hacer el secado bajo la sombra, hay que hacerlo así, porque eso indica que los rayos solares pueden causarle algún desgaste o daño al material del elemento de protección personal y es por ello que debemos de seguir sus recomendaciones. También en cuanto a que, por ejemplo, los productos que utilizamos para lavarlos, entre otras. Es un elemento de protección personal
para el que lo utiliza, ¿sí? No para la protección de los productos o personas ajenas. Es decir, si estamos haciendo una actividad en la que se requieren gafas de seguridad, entonces tanto mi persona, que es quien está realizando la actividad, como cualquier otra persona que me esté acompañando en la realización de dicha labor, deberá de utilizar y de llevar consigo los mismos elementos de protección personal que yo tengo. Un ejemplo es si estamos haciendo el mantenimiento a jardinería, ¿sí? Y yo estoy en ese momento realizando alguna labor con un producto químico o alguna herramienta donde puede haber proyección de partículas, donde puede haber contacto con una sustancia química. Yo, como persona que estoy manipulando y realizando la actividad, debo de tener ciertos elementos de protección personal. Mi compañero, que también está ahí expuesto, puede que no esté manipulando las herramientas que yo estoy manipulando, pero sí puede percibir ciertos riesgos como la proyección de las partículas, o si es de productos químicos, pues el hecho de que haya un derrame o que haya una emisión de gases y vapores, este igual va a estar expuesto a ello. Entonces, ¿para qué sirven los elementos de protección personal? Primero, los elementos de protección personal tienen como función principal proteger las diferentes partes del cuerpo. ¿Para qué? Para evitar que el trabajador entre en contacto con ese factor del riesgo al que se expone mientras realiza la labor. Es importante aquí hacer una claridad. ¿Y cuál es esa claridad? Que el elemento de protección personal no nos elimina el riesgo. Es decir, yo me puedo poner mi elemento de protección personal, pero el riesgo sigue estando allí. Es por ello que estos elementos de protección solo son una barrera. Un ejemplo muy claro es ahora la pandemia en cuanto a la posibilidad de contagio que hay de coronavirus COVID-19. Ustedes, todas las personas, utilizamos la mascarilla al momento de estar expuestos, es decir, al salir a realizar una vuelta, ir al trabajo, a tener una actividad personal o laboral, pero ello no significa que al ponernos la mascarilla se elimine el riesgo. Como tal, el virus sigue en el ambiente y las otras personas lo pueden tener. Entonces, lo único que estamos haciendo ahí es tener una barrera frente a este riesgo. Entonces, debe ser adecuado. ¿Cómo que adecuado? Debe ser el óptimo para el riesgo al que me voy a exponer y la actividad. Por ejemplo, cuando realizamos actividades de aseo, ¿cierto? Según el producto químico que utilicemos, es el elemento de protección personal que debemos de llevar con nosotros para realizar la actividad. Porque si yo estoy manipulando productos químicos, pues no puedo en ese momento utilizar unos guantes anticorte o unos guantes de mantenimiento. No, yo necesito unos guantes o de caucho o de látex o de nitrilo, dependiendo del producto químico que voy a manejar. Adaptarse. El elemento de protección personal, lo ideal es que se adapte a nuestro cuerpo porque todos somos diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mujeres tenemos la mano un poco más pequeña que los hombres. Por eso hay guantes que tienen tallas y este debe adaptarse. Lo mismo pasa con el calzado de seguridad, ¿sí? Las mujeres normalmente somos talla 35, 36, 37 por lo general, y los hombres pues van a ser talla 40, 41, 42, y por esto eso se refiere a adaptarse, mantenerse. Entonces es importante que realicemos el mantenimiento de los elementos de protección personal. Ay, Luisa, ¿cómo así que el mantenimiento? Sí, hay que lavarlos, hay que limpiarlos, hay que desinfectarlos, porque si no, pues van a tener un deterioro más rápido, va a haber un desgaste,
va a dejar de funcionar adecuadamente, van a ser mucho más pesados, entonces por eso debemos de hacer su mantenimiento. Deben cambiarse, sí. Todos los elementos de protección personal se tienen que cambiar. Ellos tienen una vida útil. Normalmente, las fichas técnicas de los elementos de protección personal nos indican unos tiempos en horas o nos indican unos tiempos en meses o según el desgaste o cuando ya sintamos que este tiene un desgaste prolongado. Es por esto que los trabajadores deben de indicar al de seguridad en el trabajo o al líder de su proceso que el elemento de protección personal ya tiene un desgaste y por tanto debe ser cambiado. Actualizarse. Efectivamente, todos los elementos de protección personal van cambiando como todo en la industria. Es decir, si yo estoy expuesto a ciertos riesgos, pero resulta que el día de hoy hay un guante de caucho que es el recomendado por el Ministerio de Salud y de Trabajo o por la OMS, ¿cierto? Es el que se va a utilizar, pero con el pasar de los días y con el desarrollo industrial, entonces se va a adquirir o se va a crear un elemento de protección para ese mismo producto químico que puede tener mejores resultados en cuanto a la exposición al riesgo, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué se debe hacer? Se debe de cambiar, se debe actualizar. Listo. Almacenarse. Es importante que siempre tengamos los elementos de protección personal almacenados en el lugar que fue destinado para esta actividad, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De que ellos no estén expuestos a otros elementos de trabajo, a otras herramientas que puedan generar un desgaste más rápido y por ello no tengamos la efectividad de los elementos de protección personal. Ahora la legislación. En cuanto a los elementos de protección personal, no es muy extensa la legislación, sí vamos a encontrar muchas normas técnicas que quizás nos van a hablar sobre esos elementos de protección personal dependiendo pues, del que necesitemos, pero básicamente en general tenemos la ley 9 de enero 24 de 1979 en los artículos de 122 al 124 que nos hablan sobre los elementos de protección personal, resolución 2400 del 79 que también nos habla de elementos de protección personal, su uso, etcétera. El Ministerio de Salud, pues porque ellos son quienes dan algunas facultades o que indican o direccionan a las empresas frente a ciertos elementos de protección personal, por ejemplo, para este caso, en cuanto a las guías o lineamientos que se deben de tener presente para la mascarilla, para el cuidado del COVID, porque como tal el COVID no está en una resolución, un decreto que nos hable específicamente de cuál es el elemento de protección personal a utilizar y sus características, pero el Ministerio de Salud sí lo ha expedido y está en su plataforma. Y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la cual brinda también unos parámetros acerca de los elementos de protección personal y da algunos lineamientos de qué características deben de tener. Ahora, todos los elementos de protección personal tienen unas ventajas y unas desventajas. Vamos a hacer un poco de énfasis en este, ¿sí? Entonces, como tal, ¿cuáles son las ventajas de los elementos de protección personal? Entonces, proporcionar una barrera entre un determinado peligro y una persona, como lo habíamos hablado en un momento. Este simplemente es una barrera que hace que el trabajador no esté expuesto directamente al riesgo y así mantener esa integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias. ¿Por qué la gravedad de las consecuencias? Porque es diferente si tú tienes los guantes y tienes un derrame de producto químico en el cual te pudo haber salpicado un poco en tu guante, tú te lo retiras y puede que sea un producto químico tan fuerte o tan corrosivo, la palabra adecuada, que genere una pequeña quemadura, pero esta quemadura no va a pasar del primer grado. En cambio, si fuese directamente
la mano, la piel, al producto químico, pues nos va a causar una irritación en donde puede haber una quemadura de segundo y tercer grado, o puede haber una dermatitis como consecuencia de la exposición al riesgo. La mayoría de los EPP son fáciles de selección, fáciles de utilizar y existe una gran variedad de oferta en el mercado. Entonces, fácil de selección, ¿por qué? Porque por lo mismo, porque como hay una gran variedad de oferta, entonces los proveedores de este tipo de elementos ya conocen y dan unas referencias para que las empresas tengan una facilidad de selección. Fácil de utilizarlos, pues todos sabemos que nos podemos disponer fácil de los elementos de protección personal y existe una gran variedad. Entonces, si algún trabajador es alérgico a algún material o si vemos que los trabajadores no están siendo receptivos frente a esto, entonces puede haber un cambio fácil por otro elemento de protección personal que me brinda la misma protección o incluso más, o puede que menos, pero que puede ser reforzado con otros elementos de protección. Las desventajas como tal. Las desventajas, una de ellas es la falsa percepción de seguridad. ¿Cómo que la falsa percepción de seguridad? Miren, un ejemplo claro para este punto es el uso de guantes cuando estamos expuestos al coronavirus. ¿Por qué es una falsa percepción de seguridad? Porque todos creemos que por tener los guantes puestos, pues ya no estamos expuestos al riesgo y entonces hacemos las actividades, no desinfectamos los guantes y procedemos a tocarnos la nariz, la boca o los ojos y ahí nos contagiamos. Y en realidad no debe ser así. En realidad debemos de utilizar los guantes, pero al momento de tocarnos la nariz, los ojos o terminar una labor, igual cada 3 horas se tiene que lavar como si no tuviésemos guantes, es decir, vamos a lavarnos las manos, pero nos lavamos las manos con los guantes puestos. Bueno, hay una falta de conocimiento técnico generalizado para su adquisición, es porque muchas veces desconocemos. Por ejemplo, hay mucha protección respiratoria con doble filtro, pero hay doble filtro para químicos, que sean líquidos o que sean gases y vapores, hay doble filtro para químicos en donde sean gases o que sean humos metálicos. Hay también, dependiendo de la clase de riesgo químico al que nos expongamos, recordemos que son 9 clases de riesgo químico, entonces ahí es donde puede variar. Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico y requieren de un esfuerzo adicional de supervisión. ¿Por qué? Por eso mismo que yo les decía inicialmente, debemos de supervisar que los trabajadores entonces sí realicen la adecuada limpieza y desinfección de estos y que los guarden en el lugar que fue destinado para ello. Listo, muy bien. Requisitos de los EPP. Entonces deben proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en el elemento de protección. No debe restringir los movimientos del trabajador. Debe ser durable y debe ser posible el mantenimiento. Debe hacerse en la empresa. Debe ser producido de acuerdo con las normas de construcción y debe tener una apariencia atractiva. La idea no es que tengan, no sé, muchos elementos de protección personal de diferentes colores, ese tipo de cosas, porque no se va a ver bien la presentación personal del trabajador. Entonces, hay unas obligaciones desde la normatividad para los empleadores y básicamente es que todos los empleadores deben de proporcionar los elementos de protección personal a sus trabajadores. No son ustedes quienes lo tienen que comprar, ¿cierto? Lo otro es que se deben de establecer los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que ustedes estén expuestos. Y por eso es que se debe de realizar una identificación de peligros y seguidamente debemos de hacer una matriz de elementos de protección personal donde se identifique qué elementos de protección personal se tienen que utilizar
para la actividad a la que se encuentra expuesto el trabajador. Y por último, la fabricación, calidad, resistencia y duración de los equipos suministrados a los trabajadores estará sujeto a las normas aprobadas. Entonces es importante que el empleador verifique que esos elementos de protección personal sí están creados bajo los parámetros establecidos por las normas colombianas o con normas extranjeras, dependiendo de donde se compre el elemento de protección personal, e indique su norma para la fabricación. Las obligaciones del trabajador. Entonces, como tal, en la resolución 2400 del 79 también nos indica unas obligaciones que debe cumplir, en los trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es esa obligación? Es utilizar y mantener adecuadamente esos elementos de protección personal que el empleador le está suministrando. Si el empleador está suministrando un elemento de protección personal es porque con referencias técnicas o con referencias de personal técnico, con conocimiento en el tema, se ha determinado que esos son los elementos de protección personal que se deben de utilizar para las actividades que se realizan. Muy bien, ahora la clasificación de estos elementos de protección personal. La clasificación está la protección para la cabeza y el rostro, la protección respiratoria, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas y protección corporal. Esta definición o esta clasificación está regulada en la resolución 2400 del 1979. Vamos a hablar básicamente de los elementos de protección personal que se tienen definidos en la empresa para ustedes y que está así plasmado en la matriz de elementos de protección personal. Entonces, primero que todo vamos a hablar de la mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla quirúrgica se utiliza únicamente, exclusivamente en el sector salud. Esa es la que ustedes les están proporcionando. Es un elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles, salpicadura, etcétera, microorganismos, virus, bacterias que pueden ingresar a nuestro organismo y causarnos alguna infección o alguna enfermedad, ¿cierto? Es de uso individual, esto no se le va a entregar a nadie. Como es desechable, entonces es de uso de un día. Por tanto, terminamos la jornada laboral e inmediatamente se dispone en el recipiente para la eliminación de los elementos de protección personal. Debemos de tener claro que la mascarilla lo que nos cubre es la nariz y la boca, ¿sí? Bueno, continuamos. Está entonces la protección facial completa de Esmerilar. Esta protección nos protege los ojos y el rostro de los polvos, virutas, chispas, calor, salpicaduras químicas y otras sustancias que nos puedan caer. Cuando hablamos también de salpicaduras, no solamente es química, sino por ejemplo la saliva. Entonces esto es muy efectivo para todos aquellos que están en el sector salud, que están en el área de urgencias y hospitalización, porque todos sabemos que nos debemos de proteger en este momento de toda esa salpicadura, de esas gotitas de saliva que nos pueden llegar a los ojos, a la nariz o la boca y que nos pueden contagiar del virus. ¿Sí? Es por eso que se clasifica la protección facial completa de Esmerilar. Tenemos las monogabas de protección personal para el material orgánico químico, entonces este es muy bueno para cubrirnos los ojos. Es un cubrimiento completo porque ahí cubrimos laterales, parte baja y parte alta. Entonces no hay probabilidad de que ingresen algunas partículas a nuestros ojos. Esto lo hacemos con el fin de
proteger al personal que se encuentra expuesto a los virus. Es por ello que se debe de utilizar en las habitaciones donde hayan contagiados o posibles contagiados del COVID-19. Ahora tenemos las gafas, ¿cierto? Que estas lo que hacen es evitar el ingreso del material particulado o agentes extraños. Esto normalmente también lo podemos encontrar en aquellas personas o lo utilizan aquellas personas que están realizando labores de mantenimiento o que están expuestos a cualquier proyección de partículas. Bueno, los respiradores, entonces tenemos esta otra que es la N95 o la FFR, que esta lo debemos de utilizar cuando ingresemos a esas zonas donde están los contagiados de COVID-19 o los sospechosos de COVID-19. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, también es de uso diario, pues tiene una durabilidad de un día o dependiendo del uso que se le dé lo podemos utilizar nuevamente, pero este se tiene que dejar siempre almacenado en un lugar protegido donde no haya exposición a cualquier microorganismo o contacto con otros elementos de protección personal. Muy bien, ahora pues todos sabemos que ya está la mascarilla de tela lavable. Esta también es una que se está suministrando al personal porque simplemente por el hecho de usted ir a trabajar pues ya tienes que utilizar mascarilla, ¿cierto? Entonces, independientemente de que sea una zona residencial, de que sea un centro comercial o de que sea una IPS, debemos de utilizar siempre la mascarilla. Estas mascarillas están diseñadas de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud en una de sus guías, en donde deja muy claro la tela que se debe de utilizar y cómo esta debería de estar, ¿cierto? Es importante saber que estos elementos de protección personal tienen una ficha técnica, que la ficha técnica es la que nos indica cuántas lavadas se dura el elemento de protección personal, y también nos indica que es bueno lavarlo simplemente con agua y jabón. Entonces ahí hacemos una claridad, y es que este es para usarlo en todas las zonas, mientras que los respiradores N95 o mascarillas N95 se deben de utilizar en aquellas áreas donde están los contagiados o los posibles contagiados. Ahora tenemos los guantes de caucho. Los guantes de caucho es para evitar el contacto directo con elementos infectados o fluidos contaminados. Estos guantes deben de cambiarse inmediatamente se rompen o cuando están contaminados, es decir, supongamos que ustedes están haciendo la recolección de las basuras en los lugares donde están las personas contagiadas por COVID. Como allí se dispone de elementos de protección personal que ellos utilizaron para evitar pues, la expansión del virus que tienen. Entonces pueden en algún momento estar contagiados, por tanto se deben de cambiar. Listo, muy bien. O no solamente del virus, pues en las IPS, por ejemplo, hay muchas otras enfermedades que también nos pueden contagiar, y es por ello que se debe de cambiar el elemento de protección personal. Listo. Estos elementos de protección personal, ahorita vamos a hablar de ello, pero deben de ser lavados y desinfectados. Muy bien, entonces también tenemos botas o zapatos cerrados. Las de caucho, entonces calzado de seguridad que se utiliza normalmente en las áreas donde se realiza la desinfección, ¿cierto? Y adicionalmente de las botas quirúrgicas que se utilizan también para evitar pues como esa contaminación, ¿sí? Las botas se deben de cambiar inmediatamente, presentan agujeros, fisuras o algún desgaste excesivo, y por ello pues ya deben de ser cambiadas. Siempre se deben de limpiar y desinfectar con agua y jabón.
Las botas o calzado de seguridad, que estas botas también los utiliza mucho el personal de servicios de mantenimiento, el personal de las zonas residenciales, el personal de los centros comerciales, y estas pues siempre se va a utilizar en todas las áreas, deben de ser de material dieléctrico, deben de tener puntera y se deben de lavar, limpiar y desinfectar diariamente. Muy bien, ahora la bata de manga larga, normalmente esta se utiliza, es para esas áreas donde ustedes ingresan a realizar el aseo, en donde hay contagiados de COVID-19, o si la IPS indica que hay alguna otra zona de alto riesgo por un virus o una bacteria que es de fácil contagio, pues nos indicarán los elementos de protección personal, y si en esta zona también se debe de utilizar la bata manga larga antifluido. El delantal de caucho, que es ideal para proteger de salpicaduras líquidas, industria alimenticia, manipulación de residuos sólidos, entre otros. Muy bien, ahora los criterios para la selección. Entonces, el nivel de protección que debe proporcionar para el riesgo específico. Entonces, siempre tenemos que tener presente cuál es el riesgo al que se va a exponer los trabajadores para saber qué elemento de protección personal tenemos que comprar. Tamaño y comodidad que facilite el uso de movimientos, pues como lo indicamos ahora. Al inicio de la presentación es importante tener presente las tallas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo te doy una talla de un calzado, tú eres, supongamos, por ejemplo, yo soy talla 35 y me dan un talla 38, el zapato no se va a adecuar a mí y me va a ser más difícil los desplazamientos, pues no voy a estar cómoda. Inclusive esto puede ser un riesgo porque puedo sufrir una caída a nivel o desnivel. No interfiera con las funciones de otros EPP, es decir, que es importante que los elementos de protección personal sean compatibles, pues de alguna forma, porque porque es necesario que se utilicen todos, durables, resistentes y fáciles de limpiar y desinfectar. Muy bien, ahora la limpieza y desinfección. Pues la limpieza es el proceso mediante el cual se retira la suciedad visible o que se percibe fácilmente, como la grasa, manchas, mugres, entre otros, ¿cierto? De manera que retiramos una carga de microorganismos muy importante y dejamos el escenario listo para la desinfección. Entonces es muy importante saber que siempre en todos los procesos lo primero que vamos a realizar es la limpieza. ¿Para qué? Para retirar primero todas esas suciedades de grasas, de microorganismos, de impurezas que hayan en la superficie. Y luego de ello vamos a hacer la desinfección, que es el proceso físico-químico mediante el cual se eliminan los microorganismos patógenos específicos. Entonces, siempre vamos a hacer limpieza y luego desinfección. Muy bien, ahora, desinfectantes comprobadamente efectivos. Lo primero es el agua y el jabón. Siempre nos han dicho desde la norma, el agua y el jabón es efectivo al 100% porque ahí podemos eliminar toda la grasa, podemos eliminar la suciedad y todo lo que tengamos en las manos. Por eso es lo más efectivo. El alcohol al 70%, mínimo al 70%. También hay que mirar que no puede ser al 100% porque entonces ya puede ser dañino para la piel, entonces por eso es importante que sea pues más o menos en 70%. ¿Sí? Durante un minuto logra también destruir la corteza del virus. Es importante no solamente aplicarnos el alcohol, sino que aplicarlo y hacer maniobras con las manos como si nos estuviéramos enjabonando las manos, porque ese frote es el que va a hacer que se elimine esa corteza de virus. El hipoclorito de sodio en concentraciones superiores al 0.5% durante un minuto de contacto destruye igualmente, ¿cierto? Entonces siempre nos han dicho que el hipoclorito al 0.5%. Recordemos que no puede ser puro porque el hipoclorito pues es corrosivo. Puede ocasionar
reacciones alérgicas y es por ello que se debe tener bajo una dosificación. Recordemos que esta diapositiva es más que todo como para recordarles que el tiempo de permanencia en el virus, de permanencia del virus en las superficies, dependiendo de si es lisa o porosa. Entonces, en los aceros, por ejemplo, dura 48 horas, en el plástico dura de 6 a 9 días, en el aluminio de 2 a 8 horas, la cerámica 8 días, en el vidrio 8 días, en los metales 5 días, en la madera 4 días y en los guantes quirúrgicos 8 horas. Y si el material o la superficie es porosa, entonces en el papel, por ejemplo, va a tener una duración de 4 a 5 días. Por eso siempre tenemos que desinfectar, que limpiar y desinfectar. Muy bien, ahora la desinfección de los elementos de protección personal. Lo primero que vamos a ver es las gafas, ¿cierto? Entonces los visores y las gafas contienen un marco plástico, lentes en policarbonato y algunos tienen arneses elásticos para mejorar el ajuste. Entonces, ¿qué es lo importante? Aquí podemos utilizar agua y jabón, ¿cierto? En lo que es el marco y la gafa como tal, el lente, ¿cierto? El lente. Entonces, agua y jabón. Y vamos a secar, podemos secar con pañitos o con una toallita que no sea una fibra muy gruesa porque si no nos va a rayar las gafas. Entonces podemos utilizar agua y jabón. Igualmente en las partes que sean en otro material o que sea también plástico, que ya es como para poner en las orejas o detrás de la cabeza. Ahora las mascarillas o los respiradores, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda usar, se puede usar hipoclorito de sodio al 0.5%, ¿sí? Pero si son de tela, pues lo más recomendable es utilizar agua y jabón. Agua y jabón puede ser puede ser cualquier jabón, pero lo más recomendable es un jabón suave que pueda, es un jabón suave que no, o sea, que no sea muy corrosivo para que no dañe como el material del elemento de protección personal, ¿sí? Pero si queremos utilizar hipoclorito, baja dosis para evitar que vaya a dañar el elemento de protección personal. De lo contrario, si es un elemento de protección personal de uso exclusivo o para alguna actividad determinada, vamos a seguir las recomendaciones del fabricante. Muy bien, ahora los guantes. Estos guantes, ¿cuál es la recomendación? Cuando los tengas, pues, o sea, por ejemplo, ya vamos a terminar la actividad. Y entonces yo voy a pasar a la limpieza y desinfección de mis guantes. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, con los guantes puestos, lávelos como si se estuviera lavando las manos. Hace todos los pasos del lavado de las manos, todo para que quede bien lavado, ¿sí? Y se desinfecta con un poquito de hipoclorito de sodio, es decir, al 0.5. O cualquier desinfectante que tenga una dosis pequeña, una dosis baja, perdón, del desinfectante para evitar pues el daño de los elementos de protección personal. Bueno, ahora el calzado de bioseguridad, perdón, de seguridad, el calzado, entonces aquí se recomienda el hipoclorito, ¿cierto? Se puede aplicar. Lo que pasa es que el hipoclorito de sodio lo que nos puede hacer es que nos va a deteriorar el color del calzado. Entonces ese hipoclorito se recomienda para la suela del calzado, ¿sí? Y en el resto del zapato vamos a utilizar agua y jabón. Bueno, para los que utilizan la bata o utilizan el traje de protección,
Se puede lavar normal con agua y jabón o el desinfectante que la empresa suministre para, para la limpieza y desinfección. ¿Sí? Si es reutilizable, pues inmediatamente se va a eliminar. Pero si no es reutilizable, entonces lo podemos lavar con agua y jabón o seguir las indicaciones del fabricante o proveedor, porque a veces pues tienen algunas especificaciones o características que los hace que hace que no se puede utilizar cualquier jabón o cualquier desinfectante, y por ello tenemos que seguir el direccionamiento de los del fabricante o proveedor. Listo, entonces acá tenemos que tener muy presente, primero que todo, lo que nos indique el fabricante, y segundo, si no hay ninguna indicación, si no nos indica con que se limpia y se desinfecta, entonces podemos utilizar agua y jabón. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado la capacitación, que hayan aprendido, y cualquier duda o inquietud me la pueden comunicar. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.